Damos un saludo y una bienvenida a nuestros amables televidentes a este espacio Memorias de mi Pueblo, y estamos en el marco de la Semana Santa, de la Semana Mayor, una semana propicia para hablar de este tema. Nos podemos hacer varias preguntas. ¿Por qué se celebra la Semana Santa? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el significado? ¿Qué repercusión tiene? ¿Qué causas tiene? ¿Y qué consecuencias tiene celebrar Semana Santa? ¿Y por qué todo el mundo católico involucra a todo el mundo en general en esta celebración? Es el tema de hoy que quiero propiciar la reflexión para este día. Bienvenidos. Semana Santa, Semana Mayor, semana de celebración espiritual. Decimos que Jesús Él es Salvador y que en la Semana Santa celebramos la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ese misterio salvífico que se celebra en 6 momentos, yo principalmente hablo de 6 momentos, que es el nacimiento, la pasión, muerte, resurrección, ascensión a los cielos y envío del Espíritu Santo. Este sería el misterio completo de la redención y la obra redentora de Cristo. Nacimiento, pasión, muerte, resurrección, ascensión y envío del Espíritu Santo. Pero, ¿por qué decimos que es un misterio salvífico? ¿Y por qué salvífico? O sea, salvar es rescatar. ¿Qué se había perdido para que Dios viniera a buscarlo, a rescatarlo? Es la pregunta que se hace. Para responder esta pregunta, tenemos que remontarnos hacia muy atrás, hasta el mismo principio de la creación, o antes de la creación. Más antes de que Dios haya creado el mundo, ¿qué pasó? Creó el mundo angelical. Y tenemos que remontarnos hasta allá. Hay una pregunta que nos podemos hacer. ¿A qué se dedicaba Dios antes de crear? Es bueno hacer esta pregunta y responder esta pregunta. ¿A qué se dedicaba Dios antes de crear? Pues como Dios es un ser espiritual y los seres espirituales tienen inteligencia y tienen voluntad, entonces se dedicaban las 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se dedicaban a conocerse y se dedicaban a conversar. ¿De qué conversaban? Pues de cosas espirituales, de cosas grandiosas, intimaban en la conversación. Pero como Dios es misericordioso y era eternamente feliz, eternamente perfecto, entonces quiso proyectar esa perfección decidiendo crear. Y lo primero que creó fue el mundo angelical. Creó ángeles, millones de ángeles, diferentes unos de otros, que hicieran parte de su divinidad. O sea, para hacerlos parte de su felicidad, creó los ángeles. Pero hubo un momento, los seres angelicales tienen inteligencia y voluntad. Cuando ellos deciden una cosa, lo deciden para siempre. Y cuando toman una determinación, no hay vuelta atrás. En ese mundo angelical, hubo un enfrentamiento, unos ángeles que se quisieron rebelar contra Dios porque no querían obedecer. Entonces se dijeron a sí mismos que ¿cómo así que nosotros obedecer a Dios si nosotros tenemos capacidad para crear? Hacemos la pregunta: ¿a qué se dedicaba Dios antes de la creación? Como Dios es un ser espiritual, entonces si los seres espirituales tienen inteligencia y tienen voluntad,
Y ellos, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se dedicaban a conversar. ¿De qué conversaban? De cosas espirituales. Y Dios quiso proyectar su perfección, su felicidad, creando nuevos seres. Y lo primero que creó fue el mundo angelical. Creó miles y miles de ángeles diferentes unos de otros. Y de esa manera, entonces, creó el mundo angelical. Unos ángeles que, viendo la inteligencia que ellos tenían, comparándola con la inteligencia de Dios, decidieron ellos mismos ser dioses. Ellos tenían la capacidad para ser dioses. Entonces decidieron rebelarse unos, y muchos seguidores siguieron esa rebeldía. Otros ángeles tomaron la defensa de Dios, que decían: ¿quién como Dios? Y entonces tomaron la defensa de Dios y se enfrentaron en batalla. Esa fue una de las pruebas que podía ser que Dios le haya puesto esa prueba, porque para decidir bien con quién se quedaban. Cuando se enfrentaron en batalla, entonces los ángeles rebeldes le decían a los otros: venga con nosotros y seréis como dioses, seréis dioses. Y esta fue la primera mentira del universo: seréis dioses. Y entonces se enfrentaron en batalla los buenos a defender a Dios, y los malos defendían su orgullo, su soberbia, su autonomía. Y entonces decidieron pelear. Y fue una batalla fuerte, intensa, inmensa. Puede ser que la batalla puede haber sido breve, pero fue suficiente para ganar. Los ángeles que ganaron recibieron la vestidura de Dios. Cuando se dio la defensa, cuando se dio la batalla y vio Dios que ya era suficiente, entonces intervino Dios, y a los ángeles buenos que habían ganado la batalla con la frase: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Y entonces Dios mismo se manifestó a ellos dándole el brillo angelical. Y los ángeles caídos que fueron echados del cielo, entonces algo pasó. Esos seres con quien ellos peleaban ya habían desaparecido. Y en lugar de ángeles habían seres luminosos, totalmente brillantes, habían recibido el brillo de Dios. Y ellos, echados del paraíso, echados del cielo, sentían en su corazón el deseo de aumentar en soberbia, y se burlaban de los que habían sido fieles a Dios. Cosa rara, que los que habían sido fieles a Dios y los otros que eran rebeldes criticaban precisamente a los que eran fieles. Los rebeldes criticaban a los que eran fieles. Cuando Dios revistió a los ángeles de ese brillo luminoso, del brillo angelical, entonces los demonios, ya los ángeles caídos que se convirtieron en demonios, ya no podían acercarse a ellos. Antes huían con miedo. ¿Por qué? Porque les encandilaba la luz que ellos tenían. Bueno, y Dios sigue en su tarea de crear. Crea el ser humano. Decide crear al ser humano. Primero decide crear todo el universo. Crea las estrellas, el firmamento, los planetas, crea todo y lo fue poniendo en su lugar. Y por último, creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza los creó, y los creó precisamente hombre y mujer. Los creó a su imagen y semejanza. Pero ¿cómo es esa imagen y semejanza del ser humano que Dios creó? Miremos, Dios es eterno y creó un ser humano eterno.
no creó un ser humano para la muerte, sino para la vida. Dios era un ser espiritual y creó un hombre también con un alma espiritual, pura. La identidad con Dios es la parte espiritual. Y Dios es un Dios puro. Entonces creó un ser humano puro y perfecto. Así lo creó prácticamente con el mismo brillo angelical. Con el brillo angelical. Los ángeles buenos que habían recibido el brillo de Dios, entonces le preguntaron a Dios, ¿por qué nosotros hemos ganado este brillo con una batalla, ganándonos la batalla, ganándonos esta batalla? Ahora esa criatura que acaba de crear tiene el mismo brillo de nosotros. ¿Por qué? Entonces Dios le dice, no hay problema, él tendrá la oportunidad de defender el brillo o de perderlo. Cuando dijo eso, entonces tenía pensado ponerle una regla al hombre. El ser humano perfecto, hombre y mujer, vivían en unidad, en completa unidad, conexión espiritual entre ellos mismos y la naturaleza. Toda la naturaleza, todo el universo estaba al servicio del ser humano, al servicio del hombre. Y el hombre administraba todo lo que Dios le había dado. Entonces Dios decide bajar y le pone una regla. Le dice al hombre, de todos los árboles que hay en este lugar, en el paraíso, pueden comer, menos del árbol del centro. Ese árbol del centro era como la unidad, la comunicación permanente que Dios tenía con el hombre y con el universo. La comunicación permanente. Entonces, ese árbol me lo respeta. El tentador, que no había podido acercarse al hombre porque tenía un brillo angelical y no miraba la forma cómo acercarse para tentarlo, para ponerle una trampa, encontró la oportunidad perfecta. Cuando Dios le dijo, podéis comer de todos los árboles que hay en el paraíso, menos del centro, porque el día que comáis del fruto de ese árbol, moriréis. Ahí el enemigo encontró la oportunidad, vio que podía tentarlo por ese lado, obligarlo a desobedecer a Dios. Entonces se acerca a la mujer, le habla, la mujer le permite el diálogo. Cuando se le acerca el tentador y le dice, con que podéis comer de todos los árboles que hay en el paraíso, la mujer dice, no, menos no de todos los árboles, porque el del centro es de Dios y ese es el que tenemos que cuidar, que Dios dice que si comemos de ese árbol moriremos. El tentador le dice, no van a morir, antes se le van a abrir los ojos y van a ser conocedores del bien y del mal. Al contrario, van a tener gran sabiduría, van a llegar a ser como dioses. Nuevamente intenta engañar a la criatura de Dios, al ser humano, lo intenta engañar, diciéndole la primera mentira del universo, seréis como dioses. La mujer y el hombre estaban íntimamente unidos, ellos no estaban separados. Pues estaban separados de cuerpo, eran personas distintas, pero estaban en completa unidad. Y el tentador entonces le pone en peligro precisamente el brillo del ser humano. Cuando la mujer le acepta el diálogo, le permite que tome su voluntad también para hacerlo caer. Y entonces come del árbol. Ve que el árbol es bueno para comer y come. ¿Por qué es bueno? Porque le iba a abrir la mente, el corazón, para ser como dioses. Entonces él se llenó de soberbia, de ambición, de deseo y comió del árbol.
Cuando comió del árbol, la mujer le entrega a su marido, le entrega a su esposo, le entrega para que también lo coma y lo convence para que coma de ese árbol. Y apenas comen del árbol, entonces se cae la vestidura, se cae el brillo angelical, se cae la vestidura de Dios y se reconoce desnudo, se ve desnudo. Y entonces se ve desnudo y se ve diferente a la otra persona. Y se cubre, se esconde porque se ve desnudo, le da pena. Le da pena, hasta ese momento no se había dado cuenta que estaba desnudo. ¿Por qué? Porque estaban revestidos con el brillo angelical. Al aceptar la tentación y al caer en la tentación comiendo el fruto, entonces se les cae la vestidura. Se reconoce desnudo, despojado de la gracia. Y ve a la otra persona como también desnuda, también despojado de la gracia. Entonces Dios baja, llama al hombre y le pregunta ¿dónde está? Dice, estoy desnudo, me di cuenta que estaba desnudo y estoy escondido, por eso me escondí. Ah, ¿acaso has comido el fruto el que te prohibí comer? Dice el hombre, esa mujer que me diste como compañera, me dio y comí. Esa mujer le echa la culpa, la ve diferente, la ve a la otra como un rival, como alguien que lo hizo caer. ¿A quién echarle la culpa? ¿A quién echarle la culpa de su decisión, de haber dejado tentar? Entonces cayó, fue arrojado del paraíso. Dios cumple la promesa, lo echa del paraíso. Cuando pierde la vestidura de Dios, cuando cae en pecado, entonces pierde la vida inmortal. De un ser inmortal que había creado, se convierte en un ser mortal. Ya es un ser para la muerte. Dios creó un ser humano santo. Y al caer en el pecado, al caer en la tentación de comer del fruto, se convierte en un ser pecador. Dios crea un ser humano puro. Y al caer en la tentación y comer del fruto que Dios le había prohibido, cae en la tentación, pierde la pureza y se convierte en un ser impuro. Dios ha creado un ser libre, libre para obrar siempre el bien, para administrar el universo. Y al caer en la tentación se convierte en un ser esclavo. Esclavo de sus pasiones, esclavo de sí mismo, esclavo de su autorregulación, se convierte en un ser esclavo de sí para la muerte, en un ser tosco. La naturaleza también se le convierte en algo, la naturaleza se le convierte también, se le va en contra. Toda la naturaleza estaba al servicio del hombre, los animales al servicio del hombre, la tierra le producía el fruto necesario para que el ser humano se alimentara. Y ya después de la caída es el hombre quien tiene que sacarle el fruto a la tierra, es decir, tiene que labrar la tierra. Ya la tierra por sí misma no le va a dar el fruto, ya tiene que labrarla, tiene que ganarse el fruto, tiene que ganarse el sustento con el sudor de su frente, tiene que labrar la tierra. Entonces ahí perdió todo lo que perdió, la imagen y semejanza con Dios. Ahí perdió la imagen y semejanza. Esa fue la gran pérdida. Como consecuencia, el hombre ganó la muerte, la esclavitud, la impureza, la imperfección. De esa manera entonces quedó sometido a una muerte definitiva, a una muerte eterna. No había forma de salvarse. Ya no, es que ya había decidido vivir en contra de Dios. Entonces ahora el ser humano es dominado por Satanás, es dominado por el enemigo, y es esclavizado por el enemigo, y es acribillado por el enemigo, y es acabado por él, y es poseído por él.
Entonces Dios, en su infinita misericordia, decide no dejar al hombre en esa situación de condena permanente. Tenía que buscarse la forma para rescatarlo, para rescatar al ser humano de las garras del enemigo y de las garras de la muerte. Entonces, ahí fue cuando, al referirse a la serpiente, que representaba en ese momento la fuerza del mal, el espíritu del mal, al maligno, como uno de los animales más astutos de la creación, entonces le dice: por haber hecho caer a la mujer, te andarás arrastrando en el universo y comerás polvo toda tu vida, y una mujer te pisoteará la cabeza cuando lleve el fruto en su vientre. Ahí Dios ya decidió de qué manera iba a rescatar al ser humano. Y empieza el Señor Dios a mirar la forma de cómo rescatarlo nuevamente. Se lleva un plan. Ya esta criatura que había creado se le había salido de las manos. Ya el universo estaba bajo el dominio del mal. Ya el pueblo como tal estaba ausente de Dios. Ahora, ¿qué hace Dios? Crearse un pueblo. Se elige entre todos los pueblos de la tierra un pueblo que va a ser el pueblo de su propiedad, que sería el pueblo de Israel. Empieza con la llamada de Abraham. Dios llamó a Abraham para con él formar un pueblo. Y de ese de Abraham nació el hijo de la promesa, que fue Isaac. Y después los dos hijos de Isaac, nació Esaú, nació Jacob, y de Jacob las 12 tribus, los 12 hijos que se convirtió en las 12 tribus de Israel. Y de esas 12 tribus de Israel nace el Salvador, nace el Redentor de una de las tribus de Judá. Años después, en la plenitud de los tiempos, entonces es encarnado Jesús. Dios elige a una mujer, elige a María como nueva Eva, y en su vientre la empieza a formar como hombre y se hace hombre visible. ¿Para qué? Para rescatar al ser humano, una criatura pura, elegida. Dios viene, se toma posesión toma posesión del vientre y nace. ¿Cuál era el propósito de Jesús? El encargo que el Dios Padre le hacía a Jesús era rescatar a la humanidad de las garras del maligno, recuperarle en el ser humano el brillo angelical, recuperarle la imagen y semejanza. Recuperarle la imagen y semejanza al ser humano. Para eso nace en un pesebre. Nace Jesús en un pesebre. En el pesebre se inicia el rescate de la imagen y semejanza de Dios. Entonces, en la Semana Santa se celebra la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Pasión, muerte y resurrección. Ya se ha celebrado el nacimiento, y ahora en esta Semana Santa se celebra la pasión, la muerte y la resurrección. Con la resurrección, ¿qué hace? Con la resurrección Jesús rescata nuevamente al ser humano. Se arranca de las garras de la muerte al enemigo, lo reviste nuevamente del vestido de la gracia. Jesús resucitado recibe el vestido de la gracia, el vestido luminoso de Dios. Y cuando el ser humano entra a través de Cristo resucitado, recibe nuevamente el brillo, y en Cristo, es en Cristo, no en nadie más, recupera nuevamente la imagen y semejanza de Dios. En Cristo resucitado vuelve a recibir la inmortalidad.
Ya en Cristo, como Cristo resucitó una vez para siempre y no vuelve a morir, y todo aquel que entra por Cristo también recibe la resurrección y no vuelve a morir. Recibe la libertad de los hijos de Dios. Puede volverse también un ser puro como Dios, perfecto como Dios. Y eso es lo que se celebra en Semana Santa. Ese rescate, rescatar el brillo angelical en nosotros. El hombre que se adentra y se sumerge en ese vestido del resucitado, recupera la imagen y semejanza de Dios. Si entendemos esto, podemos celebrar una Semana Santa con este sentido y muy fructífera para nosotros. Si no entendemos esto, la Semana Santa se convierte en algo cultural, algo temporal, algo de costumbre, y no se convierte en el hecho salvífico por excelencia. Es un hecho salvífico como tal, porque es de rescate. ¿Qué rescata Jesús? La imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros nos sumergimos en Cristo resucitado, recuperamos el brillo de Dios y seremos imagen y semejanza de Dios. Ahí es donde nosotros empezamos a recuperar nuestra dignidad de hijos de Dios. Es celebrar la Semana Santa, la semana de la salvación, la recuperación, salvar y recuperar. El centro de la Semana Santa es la cruz de Cristo. El centro de la Semana Santa, o el principal protagonista, es Jesús. Jesús es el principal protagonista. ¿Por qué? Porque celebramos la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Dónde muere Cristo? En la cruz. ¿Qué significa que Cristo muera en la cruz? Porque decidió hacerlo, porque quiso hacerlo. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que se sacrifica a sí mismo por el bien de sus hijos, de sus criaturas. Entonces lo hizo para rescatar al ser humano de la muerte. La cruz, en la cruz que queda el cuerpo mortal, el cuerpo de Jesús, queda colgado en la cruz, para que allí, en esa cruz, quede crucificada toda la maldad de la humanidad, principalmente las consecuencias del pecado, que es la muerte. Allí queda principalmente crucificado el pecado original, que es el que llevó al ser humano a caer en desgracia, ¿Para qué? Para que en la cruz sea redimido completamente. ¿Para qué? Para que el ser humano vuelva a recuperar la gracia que allí en el paraíso había perdido. En la cruz Cristo crucifica toda la maldad del género humano. Y al ser enterrado en la cruz, después de haber sido bajado de la cruz, luego en la tumba le toca pelear con la muerte, le toca pelear con el enemigo y vencerlo allí. Y apenas lo vence, entonces Cristo resucita y se presenta glorioso, triunfante. ¿Triunfante sobre qué? Sobre la muerte. Triunfante sobre el enemigo. Ya las cadenas de la muerte ya han sido rotas por Cristo. Y todo aquel que entra a través de Cristo, entonces rompe las cadenas del pecado, rompe las cadenas de la muerte y resucita para la vida plena, para la vida en plenitud. Qué maravilloso es entender este sentido de la cruz. La cruz no es simplemente un acontecimiento histórico. La cruz es un acontecimiento salvífico en plenitud.
cada vez que nosotros miremos la cruz, miremos que allí se obró el sacrificio más grande de la humanidad, el sacrificio de Jesús por el género humano. Dios rescató el género humano a través de la cruz. Fuimos nosotros los verdaderos beneficiados de este don magnífico de la cruz. La cruz. Por eso nosotros, al mirar la cruz, miramos la acción salvífica de Dios. Y eso es lo que hacemos precisamente en la Semana Santa, celebrar ese acontecimiento. Ya las celebraciones previas del Jueves Santo, hacemos todo lo que Dios fue dejando para que la humanidad, después de la resurrección, lo pueda nuevamente renovar, revivir y llenarse de la gracia divina. Los acontecimientos previos a la muerte de Cristo son como herencia, son como el testamento y son como el camino a seguir para recibir la gracia divina. Históricamente se ha celebrado cada año la Semana Santa. Históricamente, cada año. Se celebra entre marzo y abril. ¿Por qué entre marzo y abril? Para que coincidan, la luna llena coincida con Viernes Santo. Esa es la razón por la que no se celebra una fecha específica, para que el Viernes Santo coincida con la luna llena. Y por eso unas veces al principio, mediados de marzo, al fin de marzo, o al principio, mediados de abril. Por eso es la fecha que se va como corriendo para que coincidan el Viernes Santo con la luna llena. ¿Por qué razón? Razón tiene pues las normas y la iglesia para organizar estas fechas así. ¿Cuáles son las celebraciones principales de la Semana Santa? Iniciamos el Domingo de Ramos con la celebración de Ramos, que conmemora la entrada de Cristo a Jerusalén. Entra como rey triunfante, entra a Jerusalén, entra como rey. El pueblo lo recibe con ramos de olivo en las manos. La gente se quita la vestidura y alfombra el camino, y entra el rey gritando: «¡Viva el rey de los judíos!». Allí en Jerusalén no va a ser entendida la posición de Jesús. A Jesús lo estaban buscando ya para matarlo. ¿Por qué lo estaban buscando? Porque Jesús estaba reivindicando al ser humano y estaba sembrando en su corazón la ley del amor, y estaba rescatando en su corazón el sentido de la ley, que era la liberación del hombre como tal. Estaba revistiendo al hombre del amor y le estaba dando conciencia. Y en ese entonces el imperio de Jerusalén movía y estaba dominado por el imperio romano. Estaba allí Julio César, que era el gobernador, y para los romanos el emperador era el dios emperador. Era un dios personal, lo que él dijera, eso era. Y Jesús estaba enseñando a un Dios de los hombres, a un Dios comunitario, a un Dios Padre, a un Dios misericordioso, a un Dios que enseña a los hombres a ser hermanos. Y eso había traído tanto la atención de la gente, que el imperio romano estaba quedando en peligro. Estaba cayendo en peligro. Entonces Jesús era un peligro para el imperio romano,
para el imperio civil en ese entonces. Entonces es muerto. Lo condenan. ¿Para qué? Y utilizan los mismos judíos. A los judíos lo convencen el pueblo en Jerusalén y convence los romanos a los judíos para que pidan la muerte de Jesús. Y el pueblo judío pide la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque iba en contra del César y en contra del emperador. Por eso, Jesús muy bien dice, yo tengo poder para dar la vida y para rescatarla. Y Jesús es consciente de que ha venido para esa hora, para la hora de la entrega, para la hora del enfrentamiento con el mal. ¿A qué hora se refería Dios? A la hora del enfrentamiento, a la hora del rescate. Y eso a él le iba a causar dolor, le iba a causar sacrificio, le iba a causar derramar su sangre, le iba a causar ser clavado en la cruz, pero para esa hora había llegado, para rescatar el género humano, para rescatar la vida del hombre. Por eso él decía en sus catequesis, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien me sigue no caminará en tinieblas. Quien me acepta a mí y quien me acepta a mi Padre, vendremos a Él y viviremos en Él. Y no moriremos para siempre, no morirá para siempre. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida para volver a recibir la imagen y semejanza de Dios, reivindicar nuestra dignidad de personas. Jesús muere en la cruz para reivindicar al ser humano. El ser humano se reivindica en la cruz, se reivindica en Jesús. Queremos luchar por la reivindicación del hombre, hagámoslo a través de Jesús, cargando con la cruz, viviendo la cruz que Dios nos ha regalado. Ese es el mensaje de la Semana Santa. Queremos reivindicar al ser humano, lo hacemos en Cristo, lo hacemos a través de la cruz. Después que Jesús entra a Jerusalén, y allí reunido con sus amigos, hace varios milagros. La resurrección de Lázaro, come con el pueblo, perdona pecados, cura, hace los signos del reino. Los signos del reino son los milagros que Jesús hace en su comarca y en Jerusalén y en los pueblos. Y llegada la hora, entonces reúne a sus discípulos, celebra una cena, celebra una comida de despedida. Una comida de despedida, se despide, le hace las recomendaciones finales. En esa comida manifiesta quién lo va a entregar, manifiesta quién lo va a negar. Le va a manifestar la suerte que va a correr. Le lava los pies a los discípulos para indicarle que eso mismo tienen que hacer si quieren vivir la plenitud del amor en la entrega, en el lavatorio de los pies. Y come con ellos y les dice que eso que están haciendo deben prolongarlo por siempre, hacerlo en memoria, es decir, en eterna memoria, en recuerdo. Celebra la cena, les da el cuerpo y dice que ese cuerpo que él va a entregar, que va a ser degollado en la cruz, ese cuerpo se los va a dar como alimento. Y ese pan que les reparte, dice que ese es el signo de la entrega de Cristo como alimento. Dice, aliméntense de mí, es decir, éntrense en mi vida, yo me entro en la de ustedes
para que sean protegidos y rescatados del mal. Y el cáliz, entrega el cáliz, que ese cáliz que van a beber es el cáliz de la amargura, es el cáliz de que refleja y recuerda y revive, y es la sangre derramada en el Calvario, la sangre derramada en la cruz. Que la beban, que beban de ese cáliz para ser redimidos, para ser rescatados. Y apenas terminada la cena, entonces sale para entregarse. Jesús se entrega a la muerte, se entrega a los malhechores, sale, ya vienen por mí, venga vámonos, le dice a los apóstoles que ya vienen por mí, y sale. ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno, yo soy. Cuando Jesús le pregunta ¿a quién buscáis?, ellos dicen a Jesús Nazareno. Dice, yo soy. Si me buscáis a mí, entonces por favor que se vayan los otros, se vayan. El traidor, el papel de Judas Iscariote, de Judas, el encargado de entregarlo, el que lo vende, el que lo negocia, el que le indica quién es, a qué horas. Él se acerca y lo besa. Y Jesús le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero así estaba previsto, porque Dios tenía todo calculado, pero que se hiciera de una forma natural. Y así se hizo de una forma natural. ¿Por qué? Porque el objetivo principal era vencer al enemigo, darle la posibilidad al ser humano, la posibilidad de volver a recuperar la imagen y semejanza con Dios. Esa es la gran oportunidad que tiene el ser humano con la salvación de Cristo. Cristo viene, Cristo muere en la cruz, Cristo se entrega, Cristo resucita y se deja disponible para que el ser humano acoja la salvación o la rechace. El hombre que acoge la salvación, que vive la salvación, recupera la imagen y semejanza con Dios. De resto, el que rechace a Jesús se queda en el tiempo de la condena, en el tiempo de la muerte, en la oscuridad. Jesús es arrestado, lo mantienen en la cárcel, es azotado fuertemente. ¿Por qué? Porque ya por fin el enemigo, o los enemigos de Dios, el enemigo de Dios ya aparentemente tienen sus manos al Hijo de Dios, al que va a rescatar la humanidad. Entonces se hazaña contra él, lo azota, ya lo tiene en sus manos. Ahora descarga todo el odio, descarga toda la furia sobre el Hijo del Hombre, que lo tiene en sus manos, que lo ha querido tener. Y en eso ya lo tiene dominado, ya lo tiene sangriento. Y va subiendo, ya el pueblo se ha amotinado contra él. Ya quien Jesús le servía, le hacía milagros, ahora piden la muerte de Jesús, que lo crucifiquen. Todo el pueblo está en contra de Jesús. Ya el cuerpo de Jesús está acabado, está sangriento. Aparentemente el maligno está triunfando sobre él. Lo acaba, le hace que derrame la última gota de su sangre. Muere en la cruz.
Aparentemente hasta ahí todo Dios no ha triunfado. Porque ver a Cristo en la cruz es ver aparentemente la derrota de Dios. Y ver el triunfo del mal. El maligno se ensañó contra Jesús. Tuvo la oportunidad de darle y lo agarra. Pero Dios aún todavía tiene la última carta. Es en la muerte. Como es un combate espiritual entre seres espirituales. Entonces cuando el cuerpo de Jesús está en el sepulcro, está enterrado, el Espíritu de Jesús, Dios mismo, está batallando para derrotarlo. Y le rompe las cadenas y lo domina. Y cuando Jesús logra dominar al espíritu del mal, vencerlo, arrancarle la humanidad de sus manos, es cuando se levanta triunfante de la cruz. Cuando se levanta triunfante de la tumba y grita el aleluya. Aleluya es decir, ya vencí, ya lo derroté. Ahora sí, el ser humano tiene la posibilidad de recuperar la dignidad de hijos de Dios. La imagen y semejanza de Dios se recupera en el resucitado. Qué bueno haber hecho este recorrido hasta ahora para que entendamos abiertamente el propósito de Dios con la salvación. Porque si no lo entendemos, se convierte en un mero teatro. Recordar la muerte de Jesús es recordar el triunfo sobre la cruz. Pero que quede en nuestro corazón el deseo de sumergirnos en Cristo para recuperar nuestra dignidad de seres espirituales, de hijos de Dios. Si no hacemos así, perdemos. Podemos repetir varias Semanas Santas, ir al mismo teatro, la misma película, recorrer el mismo Calvario sin que pase nada por nuestra vida. Recorramos el Calvario, recorramos toda la vida de Jesús, pero ¿para qué? Para resucitar con Él. Y resucitar con Él es ya vivir una vida nueva, la vida de los hijos de Dios. Vivir en Cristo resucitado es vivir sumergidos en la gracia, estar llenos del Espíritu Santo, vivir la vida de los hijos de Dios. El triunfo de Jesús sobre la muerte es empezar a vivir la libertad de los hijos de Dios. Ese será entonces el propósito de cada Semana Santa y será el propósito del cristiano que celebra Semana Santa. Celebrar la Semana Santa entonces es para revivir la salvación de Dios en nosotros. Es una semana de salvación, de gracia. Ya yo creo que no podemos vivir tan tranquilos. Esta vida es muy frágil. La vida del ser humano es muy frágil. Y no solamente físicamente, sino espiritualmente. Esa dignidad de hijos de Dios la llevamos en vasijas de barro y fácilmente se puede romper. El enemigo nos sigue tentando, el enemigo nos sigue atacando. Si nosotros no estamos revestidos en Cristo, Él nos puede vencer, nos puede convencer. Y hoy la humanidad le va dejando la puerta abierta para que lo venza, y va compaginando con él y va aceptando la tentación y va aceptando la propuesta de matar a Dios de la vida del ser humano. Así que los invito pues para que vivamos en la vida del resucitado y no nos dejemos
tentar ni vencer por el tentador. Cerrémosle la puerta al maligno para que triunfe en nosotros la imagen y semejanza de Dios, la dignidad del ser humano. Vamos en rescate de la dignidad del ser humano a través del resucitado. Muchas gracias a todos ustedes que me han permitido llegar hasta sus hogares con estos mensajes salvíficos de la Semana Santa, de la Semana Mayor, y espero que haya sido de su provecho para el crecimiento espiritual y que les haya permitido vivir una Semana Santa con éxito, con alegría, con mucho fruto espiritual. Sigamos unidos al resucitado, que será el triunfo nuestro, el triunfo de Dios en nosotros y nuestra dignidad recuperada de hijos de Dios.